Buenos días con todos y con todas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a este panel, a esta conferencia iberoamericana para discutir el liderazgo de la sociedad civil. Y mayor placer de estar con Rafael, con Diego y con Roberto en este panel. Un panel que, como decía Rafael, pues tiende a analizar el papel de la Agenda 2030, una agenda de transformación social y que requiere obviamente la participación de todos y todas para que se pueda concretar conforme se ha planteado. Creo que esta agenda, a diferencia de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es una agenda muchísimo más sofisticada en términos intelectuales, es una agenda más interdependiente, que no nos permite trabajar en compartimientos estancos. Y por otro lado, es una agenda muchísimo más política, porque la agenda fue elaborada no por nosotros, expertos en la materia, sino más bien por los Estados miembros. Fue una agenda realmente consultada a nivel de país y ahí yo creo que Perú jugó un papel sumamente importante en este proceso de definir qué futuro queremos. El Perú, como Estado miembro, fue un país activo que llevó este proceso de consulta a nivel local, a nivel de las diferentes regiones, y permitió la participación activa de diferentes sectores sociales. Es una agenda que, como decía Rafael, pues ya no nos quedan 15 años para cumplir, sino mucho menos. Casualmente hoy comienza el debate en la Asamblea General de los Estados miembros para poder ver cuáles son los avances y cuáles son los desafíos que tenemos hacia futuro. Es una agenda que requiere una visión íntegra, ¿no?, del mundo, una visión que requiere ética, que requiere sostenibilidad, que requiere un objetivo claro de hacer un mundo más socialmente justo, que requiere un mundo muchísimo más ambientalmente seguro y que requiere una economía próspera pero también incluyente. Tenemos como hoja de ruta para esta Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 con múltiples metas, diría yo, pero que también nos permite tener una visión de mediano y largo plazo. Esto no es menor en países como los nuestros de América Latina y el Caribe, donde muchas veces la coyuntura toma el protagonismo de lo que estructuralmente deberíamos de estar trabajando. De manera que tenemos que buscar un punto de equilibrio en este momento entre lo que tenemos que resolver de manera inmediata y que eso inmediato permita, ojalá, tener soluciones duraderas. Tenemos un país, digamos, como el Perú, altísimamente vulnerable al cambio climático, que requiere de diferentes estrategias para poder avanzar en el tema y ojalá no generar un mayor impacto en las poblaciones de altísima vulnerabilidad. Tenemos que satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar las generaciones futuras. Y por eso yo felicito esta iniciativa de haber tenido un espacio particular de debate con jóvenes. Los y las jóvenes son importantes para esta sociedad. La sociedad peruana particularmente, pero también la latinoamericana, tiene un bonus demográfico importante en este momento, el cual debe ser escuchado, porque son las personas que van a tomar las decisiones y que están tomando decisiones en un corto, mediano y largo plazo. Y ahí la sociedad civil en su conjunto, no nada más los jóvenes organizados, sino la sociedad que contempla a otros sectores, es fundamental en construir debates constructivos, ojalá, para que esta Agenda 2030 logre implementarse en las diferentes regiones de nuestro continente. Creemos que la sociedad civil organizada debe de garantizar que los actores adquieran un compromiso de manera efectiva y eficiente, traer aportes concretos en términos temáticos para los debates que se dan en los diferentes países de América Latina. Yo estaba leyendo la novela de Charles Dickens que habla sobre la historia de dos ciudades y cuando uno se pone a pensar en el mundo que estamos ahora, no es el mundo en el cual se diseñó la Agenda 2030, ¿no? Estamos en esa historia de dos ciudades o de mundos en que estamos viviendo lo mejor y lo peor de nuestras sociedades. Y ahí tenemos que tener un pensamiento positivo sobre lo que podemos hacer a futuro, conscientes de los desafíos que tenemos en el presente. La sociedad civil enfrenta desafíos importantes, pero también permite la implementación, la viabilidad de esta agenda a nivel local. Creo que los desafíos no son menores y yo voy a nombrar apenas unos cuantos.
y es en términos de los contextos políticos. Los contextos políticos requieren de una sociedad civil muchísimo más informada. Ahora tenemos una altísima interconectividad entre los diferentes sectores y creo que eso es una ventaja comparada, pero tenemos poca profundización de los temas. Y ahí la sociedad civil tiene que jugar un papel sumamente importante de estar lo suficientemente informada para generar también opinión pública. Ahí los medios de comunicación, dentro de esta gama variada de sectores que se pueden insertar dentro de la sociedad civil, son de vital importancia para la toma de decisiones. Estamos en un trabajo sin freno, donde tenemos que realmente garantizar que sean visibles las demandas de la sociedad, pero también que avancemos de manera acelerada, identificar rápidamente los obstáculos que tenemos en términos de desarrollo y lograr meter el acelerador para que al 2030 realmente logremos resultados concretos que puedan ser medibles. Yo creo que estamos enfrentando un periodo de retrocesos importante en términos del alcance de los derechos humanos en diferentes países de la región, y ahí también la sociedad civil tiene que manifestarse y hacer conciencia de que tenemos que poner sobre la mesa que los derechos son indivisibles, son irrenunciables y por consiguiente tenemos que velar por los mismos. Yo digo que la Agenda 2030 en sí mismo es una declaración de los derechos humanos. O sea, cuando uno analiza los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, uno puede cortar transversalmente en todos ellos la relevancia de los derechos económicos, sociales, políticos, entre otros. Y uno de los grandes desafíos que encontramos hoy en América Latina, no solamente en América Latina, pues en el mundo, es el tema de la corrupción. Y es un tema que debe ser debatido, no solamente por los estados, pero también por la sociedad civil. Y cuando discutimos que este es un obstáculo también para el crecimiento económico, pero también limita el acceso de las personas más vulnerables a servicios de calidad, a servicios más eficientes en términos de educación, de acceso a agua, saneamiento y salud. En Perú, más o menos el cálculo es que perdemos aproximadamente 12.000 millones de soles al año por corrupción. Claro, como digo, esto no es un fenómeno únicamente que le compete, digamos, a la sociedad peruana, pero sí también a la sociedad latinoamericana. Y por consiguiente, la transparencia, para verlo de una perspectiva muchísimo más positiva, tiene que ser un tema fundamental en el quehacer de todos los sectores. El sector privado, el sector público, la academia, los medios de comunicación, entre otros. Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, nosotros ocupamos como Perú el puesto 85 de 175. Y esto nos indica que existe un grado altísimo de desconfianza e insatisfacción, y lo hemos discutido también con los actores políticos, de parte de los ciudadanos con respecto a las instituciones políticas y a su representación. Y entonces la sociedad civil algunas veces reacciona con desconfianza, con desesperanza, con falta de compromiso, pero necesitamos fortalecer a esos sectores sociales para que podamos realmente avanzar de manera conjunta en esta lucha contra la corrupción y en esta búsqueda de la transparencia y de mayor eficiencia de los servicios públicos para la población. Otro desafío que enfrentamos como sector de la sociedad civil es la promoción y articulación de la participación activa de los actores. Estamos en un momento donde los mandatos son particulares muchas veces, los objetivos por cumplir y los resultados que tenemos que reportar algunas veces ven en compartimentos estancos la realidad. Necesitamos que la sociedad civil vea de manera integral el desarrollo de las personas, tenga como centro de su trabajo a las personas y necesitamos robustecer muchísimo más la voz de estas organizaciones o de estos sectores sociales que dicen o deciden aglutinarse en función de la Agenda 2030. ¿Y qué es lo que puede hacer la sociedad civil en torno a esta problemática que enfrentamos? Bueno, nosotros creemos que se puede hacer un trabajo sumamente interesante y antes estábamos hablando con Frida y con algunos de ustedes sobre la importancia que tienen las elecciones locales, regionales en Perú, pero también en otros países de la región se están llevando a cabo procesos electorales, presidenciales y regionales. Y es importante que la sociedad civil ahí haga un papel de veeduría, pero también haga un papel de observador,
de analizar realmente que estos planes que se proponen estén alineados a la Agenda 2030, pero que no nada más enuncien los temas de la Agenda 2030, que es lo que es más fácil, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué temas va a abordar? Bueno, seguridad ciudadana, reducción de pobreza, bueno, sí, ya sabemos el qué. Pero lo que tenemos que discutir a profundidad es el cómo. ¿Cómo se hacen esas transformaciones para lograr realmente que los objetivos se cumplan? Y ahí comienza la parte más difícil, porque ahí tenemos que generar planes de acciones, plataformas de gobierno que tengan indicadores concretos y que nos permitan ir midiendo a lo largo del tiempo cuáles son esos resultados. Entonces, hemos discutido mucho con la academia la posibilidad de institucionalizar observadores, ¿no? Observatorios que permitan hacer análisis desde la academia, pero también desde la sociedad in situ. Ahora con los instrumentos que tenemos de tecnología e innovación, podemos claramente poner portales, y lo hemos hecho en países como México, por ejemplo, durante el periodo electoral presidencial, el anterior, no el actual, que se avecina, cómo las obras se estaban llevando a cabo en terreno por parte de los gobiernos regionales, estatales y locales. O sea, los entes o las personas de la sociedad civil, las instituciones u organizaciones pueden hacer ese papel, nutriendo así a la academia. En Colombia también hemos trabajado muchísimo en el periodo de los ODMs con la academia. La academia ha conformado observatorios para garantizar que no seamos nosotros que tengamos que llegar del sistema de Naciones Unidas, sino que sea la propia academia quien haga seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desarrollo en su territorio. Y creo que un gran desafío que enfrenta la sociedad civil en este momento es el tema del financiamiento. En países de ingreso medio alto, como Perú, como muchos de América Latina, hay muy pocos recursos, hay escasos recursos para poder llevar a cabo la labor que ha venido haciendo a lo largo de muchas décadas, y ahí tenemos que usar de nuestra creatividad, de medios de innovación, establecer nuevas alianzas. Yo creo que el sector privado actualmente juega un papel fundamental en la implementación de la Agenda 2030. Cuando uno escucha a Paul Polman, CEO de Unilever, cuando uno escucha a otros empresarios y empresarias, podemos darnos cuenta que el papel de la empresa privada se transforma totalmente y adquiere un nuevo rol en el desarrollo de nuestros países. Yo creo que eso no es menor. Nosotros estamos trabajando de la mano con muchas empresas privadas y hemos lanzado una iniciativa sumamente interesante que tiene que ver con juventud, donde hablamos sobre los embajadores 2030. Tenemos una iniciativa, por ejemplo, de una joven arquitecta, voy a aprovechar la oportunidad, y esta joven arquitecta tiene mecanismos tecnológicos y grupos de jóvenes que trabajan y hacen concursos para cuando sociedades o comunidades se enfrentan a desastres, estas comunidades puedan ser reconstruidas con expertos en la materia, de manera que el costo baja significativamente porque los diseños permiten que haya un pensamiento muchísimo más integral de la comunidad, del contexto, y se puede ayudar a las personas que no tienen acceso a esto a que puedan tener diseños ojalá ambientalmente más prácticos, más sanos y más adheridos a la realidad que se vive. Y bueno, y también tenemos como parte de esta iniciativa trabajo con la sociedad civil en el marco del tema de los derechos. La sociedad civil, en términos de su participación como veedor y como observador de la Agenda 2030, también contribuye a iniciativas que tienen a nivel global la labor de supervisar, no sé si es la palabra, ¿no? Porque Perú forma parte también del Comité de Derechos Humanos, es de velar porque se garantice la libertad de expresión, la libertad de asociación, la reunión pacífica, el derecho a participar en asuntos públicos, y esto nos permite llevarse a cabo a través, a nivel global, del Estudio Periódico Universal, el cual fue presentado recientemente por Perú, con la participación de la empresa privada, de la sociedad civil organizada, etcétera, pero también de los Estados miembros. Y con esto poder, ojalá, ver el surgimiento de nuevas ideas, nuevas formas de hacer nuestro trabajo a nivel local y de utilizar estas iniciativas globales para aterrizarlas a nivel de país en los planes nacionales de derechos humanos. Hay múltiples desafíos, múltiples oportunidades. Yo creo que es un proceso de construcción paulatina, de construcción conjunta. Tenemos que garantizar
que nos articulemos. Creo que nos da una gran oportunidad también para trabajar en temas de cooperación sur-sur, cooperación norte-sur, los países desarrollados que anteriormente eran los países donantes tradicionales de nuestros países de América Latina, ahora son socios comerciales y estos países también tienen la obligación de rendir informes en el marco del panel de alto nivel. Nosotros como Perú hicimos nuestro informe en el 2017, lo presentamos al panel de alto nivel, fuimos con una delegación híbrida, muy interesante, donde tuvieron representación las poblaciones indígenas, la sociedad civil, los jóvenes, el sector privado, además del Estado. Entonces, necesitamos una mejor y mayor articulación a nivel sectorial, necesitamos visibilizar las situaciones no atendidas. Creo que la Agenda 2030 plantea un desafío para todos los sectores en términos de que cuanto más atendemos a los más vulnerables, requerimos más recursos financieros. ¿Por qué? Porque estos están más distantes, están más dispersos y ahí el sector privado, que es un sector que constantemente está en el proceso de innovación, puede dar hints, digamos, nos puede dar algunas técnicas para poder avanzar de forma más rápida y poder llegar a todos los rincones del país. Necesitamos todavía sensibilizar más a la sociedad, pero no solamente que estén conscientes de cuáles son las responsabilidades en el marco de la Agenda 2030, sino también que asuman acciones concretas. Hoy estamos haciendo un llamado a la acción, no al discurso. Hoy tenemos que hacer un llamado a cómo implementamos acciones concretas que contribuyan a la Agenda 2030. Y pueden denominarse de diferentes maneras, o sea, no tienen que usar el lenguaje que usamos nosotros en la Agenda 2030, pero lo que sí tiene que hacerse es alinearse las diferentes esferas, los niveles de gobierno, los diferentes sectores, o sea, es a nivel vertical, pero también a nivel horizontal, para que en esa matriz todos estemos trabajando por la misma causa. Yo creo que el mundo nos pone situaciones muy difíciles con los desastres naturales, con los desplazamientos, con las migraciones, con el cambio climático, con la falta de financiamiento. Entonces tenemos que buscar cómo sacar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras para poder garantizar que de manera conjunta logremos obtener los resultados esperados.